Mis amados hermanos en Cristo, nuevamente qué gusto verlos aquí, a todos reunidos con el propósito de alabar al Señor y de recibir la palabra. Acabamos de cantar que en donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y precisamente sobre eso quiero que hablemos en esta mañana tarde. Tengo una plática preparada que se llama Libertados por Jesucristo. ¿Por qué escogí esta plática para hoy? Porque estamos, como cada año, pues ya prácticamente en celebración de las fiestas patrias. Y es bueno ser ciudadanos de un país libre y soberano, ¿verdad que sí? ¿Verdad que a todos nos gusta, nos satisface? Nos gusta vivir en una patria libre desde el punto de vista político, y también nos gusta tener libertad física de nuestro cuerpo. No estar en una prisión, no estar secuestrados, no estar atados con cadenas o lazos, eso está muy bien. Tener libertad política y libertad física, pero existe otra clase de libertad que es más importante y valiosa aún y trascendental, que todos debemos buscar y obtener a toda costa, pero que por desgracia mucha gente no tiene, que es la libertad que Cristo a todos nos ofrece. ¿Cuál es? La libertad interior, la libertad del alma. Porque hay muchas personas que se creen libres porque no son esclavas de nadie, no están secuestradas, no están en la cárcel, no están atadas con lazos ni cadenas materiales, pueden moverse libremente y sin restricción por donde les plazca, pero aún así no son libres, porque interiormente están atadas, esclavizadas, les falta la libertad interior. Tienen su mente, su alma atada, prisionera y esclavizada. Cuerpo libre, pero con alma esclava, con prisión, con ataduras. Lamentable estado es este, hermanos. Mucha gente vive dentro de una prisión sin muros tangibles. Vive encerrado entre barrotes invisibles, pero muy reales. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Sí? Barrotes espirituales muy poderosos y atados. Dios habla en el libro de Isaías de ataduras de impiedad, las cuales tienen que ser, ¿qué? Destruidas, rotas, desatadas. Entonces, insisto, hay muchas personas con cuerpos libres, pero con almas encarceladas. Por eso dice la Biblia, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Después lo buscan después lo buscan en Salmo 142, 7. De manera que de esa esclavitud y de esa libertad quiero que hablemos ahora, no de la libertad exterior, sino de la interna. Dios, que conoce nuestra condición y sabe lo que necesitamos y que no hace nada en vano, no hace nada sin propósito alguno, nos ha enviado un libertador. ¿Verdad que sí, hermanos? Hay una profecía mesiánica en el Antiguo Testamento que cita el apóstol Pablo, que dice, vendrá de Sión el libertador, que libertará a su pueblo de la impiedad. Después lo buscan en Romanos 11, 26. ¿A quién se refiere esa profecía del libertador? ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo, exactamente. El libertador es una de las funciones del Mesías, entre muchas otras. No solamente viene a salvar tu alma, viene a hacerte libre, a hacerme libre. ¿A quiénes? A todos los que somos sus discípulos. Muchos judíos de aquel tiempo
y durante los siguientes 20 siglos no han creído en Jesucristo como Mesías, porque cuando vino, ya puedes quitar esa, para que no nos distraiga, muchos judíos en su tiempo, y 20 siglos después no han creído en Jesús como el Mesías, porque cuando vino no trajo libertad política a su pueblo judío. Eso lo hará en su segundo advenimiento. Exactamente. Los judíos no toman en cuenta que la Biblia habla proféticamente de una primera y de una segunda venida del Mesías Jesucristo. La primera que obviamente ya se cumplió, tenía que ser un advenimiento como Mesías sufriente. La segunda va a ser, que seguramente está muy próxima, como Mesías reinante. Esa libertad política la traerá, como dije, más tarde, pero la libertad ya la ha traído, la libertad interior ya la ha traído a cada uno de los que somos sus discípulos, a los que por su gracia somos verdaderamente cristianos. Dice la Biblia que el Mesías también vendría a reinar. ¿Ya está reinando políticamente en la tierra Cristo? No, eso lo hará también en su segunda venida, pero ya está reinando en el corazón, en la vida, en el alma de todo verdadero creyente, en el de todo verdadero cristiano. Si Cristo no es tu rey, no digas que es tu Mesías. Muchos creen erróneamente que basta con que un judío acepte intelectualmente que Cristo es el Mesías, ya es salvo, porque en su cerebro ya aceptó que Cristo es el Mesías. Eso no es suficiente, hermanos, porque entonces hasta el diablo es salvo. ¿Saben por qué? Porque el diablo está perfectamente consciente de que Jesucristo es el Mesías. Pues sí, pero eso no hace salvo a nadie. Satanás lo sabe, pero está perdido. La gente de la religión tradicional también lo acepta intelectualmente como el Mesías prometido y enviado por Dios, pero eso no es suficiente para que alguien sea automáticamente salvo. Aparte de la fe en Él, salvífica, ¿qué es lo que Él quiere? Una parte de la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero confesar aquí en griego, la palabra es homologeo. Hay varias palabras en griego que significa confesar. Aquí es homologeo, que significa homologar lo que dices con lo que haces, que haya una congruencia. Jesús es el Señor, sí. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os mando? De manera que con nuestra vida, con nuestras obras, demostremos que verdaderamente estamos sometidos al señorío de Jesucristo. Si no, no es nuestro Señor, nada más de palabra, y eso para Él no vale. Bien, digo de dientes para afuera que Jesucristo es mi Señor, pero vivo como me da la gana, en absoluta rebeldía a Él, y todavía me considero salvo. Pues a ver quién me lo va a creer, porque Dios no. Otra cosa, el Mesías también, llamado Príncipe de Paz, dice la Biblia que vendrá a traer paz a la tierra, paz política. ¿Ya la trajo? ¿Ya hay paz en el planeta? No. ¿Cuándo la va a haber? Cuando regrese, exactamente. Pero sí trae paz ya, desde ya, a la vida del creyente, desde el momento en que tú lo recibes en tu corazón como tu Salvador. Ya pone paz entre Dios y tú, y te pone paz interior. Entonces ya te capacita para tener paz con los que te rodean. ¿Bien? Pero hoy estamos hablando de libertad. Por eso repito,
nuestro Mesías Jesucristo ya ha traído libertad interior a su pueblo, a nosotros. Por eso Él no miente cuando dice, si el Hijo, ¿a quién se refiere? A Él mismo, os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice que a medias, ¿no? Verdaderamente libres. ¿De qué? De muchas cosas que iremos desglosando con el paso del tiempo. Seréis verdaderamente libres. Cristo dice que Él viene a sacar a los presos de la cárcel. A ver, ¿libres de qué? En tiempos de Cristo y de los apóstoles, y durante muchos siglos después, había esclavos de un amo terrenal, ¿verdad? Y esos esclavos, algunos oían de Cristo y se convertían. Entonces, al convertirse, mi pregunta es si recibían en automático un acta legal por parte de su amo que les concedía la libertad. No, seguían siendo ¿qué? Esclavos, pero eran esclavos libres. 1 Corintios 7, 22. El apóstol Pablo, cuando estaba en la cárcel por predicar el evangelio, ¿qué hacía en la cárcel? ¿Se la pasaba con los brazos cruzados? Cantaba y aprovechaba ¿para qué? Para evangelizar a los carceleros y a los presos. ¿Qué pasaba con los presos que creían y se convertían en Cristo? No se les otorgaba su libertad, no se les abrían las rejas, pero eran, ¿qué? Libres. Eran esclavos de un amo humano, eran presos de una cárcel con barrotes, pero eran libres. Dice 1 Corintios 7, 22, porque en el que el Señor fue llamado, el que se convirtió siendo esclavo, liberto es del Señor, ya es libre en Cristo. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Pero qué esclavitud tan diferente, ¿no? Así que dice, usted eres esclavo, no te preocupes, porque en Cristo eres libre. Y esa libertad es la que cuenta, es la más importante, porque hay muchos libres en la calle, pero esclavos. Y hay esclavos o prisioneros que son libres. Como la semana pasada, hay ricos pobres y hay pobres ricos. Es lo mismo, hermanos. Muchos individuos libres que se mueven por donde quieran, pero esclavos, como estábamos todos nosotros antes de conocer a Cristo. Yo viví en esclavitud 40 años, ¿tú no? Claro, y el que diga que no, pues a ver quién se lo cree, solamente que se haya convertido muy, muy chiquito, ¿verdad? Muy pequeño. Pero hay muchas personas que caminan libremente por la calle, pueden ir a donde deseen, pero están prisioneras, atadas y esclavizadas. ¿A qué cosas? Pues exactamente a sus bajas pasiones, a sus pecados, a sus amarguras, rencores, envidias, odios, vicios, traumas, sentimientos de culpabilidad, fobias, inmoralidades, frustraciones, depresión, soberbia, problemas emocionales de diferente tipo, inseguridad, timidez, sentimiento de inferioridad, miedos injustificados, agresividad, angustia, tantas cosas que atan a las personas, vicios. También viven atadas a un pasado doloroso que no han querido soltar y han permitido que ese pasado doloroso se convierta en un presente doloroso. Ahí lo siguen cargando, arrastrando como un lastre. Grave error, porque insisto y siempre insistiré en que no traigas tu pasado doloroso al presente. Esas ataduras del alma que no están resueltas se pueden traducir en muchos problemas emocionales y sociales que veremos después. ¿Una persona que está atada del alma se puede considerar libre?
Una persona que está atada a estas cosas que dije, por supuesto que no es libre. Necesitamos forzosamente un libertador. Por eso Cristo dice en una profecía mesiánica, Isaías 61:1, por favor. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Está hablando Cristo proféticamente. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los, ¿qué? Cautivos, y a los presos, apertura de la cárcel. ¿De cuál cárcel? De la interior, exactamente. Jesucristo, cuando comienza su ministerio en una sinagoga, abre el libro de Isaías, y lo buscan después en Lucas 4:18, y dice, cita este pasaje, y dice, yo he venido a dar libertad a los cautivos, a los oprimidos. Cita ese mismo pasaje y vamos a ver qué dice en Lucas 4:20-21. Después de que él dice que él viene a dar libertad a los cautivos y libertar a los oprimidos, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. No dice, se cumplirá cuando yo regrese dentro de algunos siglos. No, ya, hoy se ha cumplido. La libertad ya llegó, ya está dispuesta, ya está disponible. Yo la ofrezco. ¿A quiénes? A todos los que quieran recibirla. Y yo soy el único libertador, dice el Señor. Esa ya es una realidad para todos los creyentes. ¿Qué clase de libertad nos ofrece Cristo? Podríamos mencionar más de 10, pero obviamente hoy no vamos a ver todas. Pero quiero que hoy nos centremos solo en unas cuantas. Libertad de la esclavitud del pecado. En este punto no nos vamos a extender porque ya lo analizamos antes, de manera más o menos extensa. Pero no olvidemos lo que Cristo dice en Juan 8:34-36. Él dice, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre. ¿Por qué? Porque la ley decía que el esclavo, después de 6 años, en el 7º año tendría que ser liberado. Por eso dice, Jesús le respondió diciendo, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, ¿qué? Esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo sí se queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres o parcialmente libres. A veces libres y a veces esclavos. Libres poquito a poco. Verdaderamente libres. Por eso un día, que no va a ser hoy, quiero desenmascarar un mito más que hay en la iglesia, que es la santificación por grados, por etapas. El mito de que Cristo te va desesclavizando poco a poco, ¿sí? Este año te desesclaviza del alcohol, pero te deja esclavo del adulterio, y a ver si dentro de 3 años ya te libera del adulterio, ¿no? Y dentro de 5 años a ver si ya tuvo a bien libertarte de la droga, ¿no? Hoy te tomas 1 litro de alcohol, 1 litro de tequila todos los días, pero como ya te convertiste, ya le bajaste a medio litro, ¿no? Porque ahí la vas llevando y estás en proceso, ¿no? Estaré en proceso para irse al infierno, yo creo. Bueno, pero no es el tema de hoy. Lo que quiero mencionar, hermanos, es que hay gente que entiende mal la libertad en Cristo y la confunde con libertinaje. Yo he escuchado a gente, créanme, existen personas que dicen,
Tú y yo tenemos libertad en Cristo porque somos cristianos y podemos hacer todo lo que se nos venga en gana. Ya no estamos sujetos a la ley de Dios. ¿Han escuchado a gente decir así? ¿Ya ven que sí? Sí, ya no estamos bajo la ley. Ya. Hermanos, eso no es libertad. ¿Es qué? Libertinaje. Y el apóstol Pablo, precisamente para las personas que habían entendido mal nuestra libertad en Cristo, les hace una aclaración muy seria en Gálatas 5:13, en donde dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis libertad como ocasión para la carne. ¿Verdad que se entiende? No es libertad para hacer lo que a nuestra carne se le venga en gana, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Cuál es la libertad que Cristo nos da? ¿Cuál es esa libertad del pecado? Libertad, lo mencionó hace rato el hermano Irán, es la capacidad para hacer lo correcto, lo adecuado, lo conveniente. Es la capacidad para hacer lo que se debe y no lo que se quiere. Porque muchas veces hay conflicto entre lo que se quiere y lo que se debe. Mi carne me pide una cosa, quiere una cosa, pero lo que debo hacer es otra. Recordemos que los deseos de la carne son contra el Espíritu Santo y los deseos del Espíritu son contra la carne, y estos se oponen entre sí, de manera que libertad es tener la capacidad para decirle no a los deseos de la carne y decirle sí a los deseos del Espíritu. Esa sí es libertad, hermanos. O sea, la capacidad para hacer la voluntad de Dios. Repito, y hay gente que en la actualidad entiende mal nuestra libertad en Cristo y cree y proclama que ya somos libres de guardar la ley de Dios, que ya no estamos obligados a ello, que ya no están vigentes esas leyes para nosotros, sino solamente para los que no son creyentes. Y no son pocas personas las que piensan así. Hermanos, a lo que no estamos obligados, a las leyes que no estamos obligados ya a cumplir, son las leyes ceremoniales, religiosas, rituales, que Dios había ordenado a su pueblo judío, porque estas leyes ya no están vigentes, porque fueron abolidas y sustituidas por el sacrificio de Jesucristo, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tampoco estamos ya bajo las leyes sanitarias que en aquel entonces estaban vigentes, ni a las leyes civiles y penales, una especie de constitución que Dios había dado para su pueblo, porque vivía en una teocracia, todas las leyes venían de Dios, no había un rey, no había un presidente. Entonces en tiempos de Moisés Dios dio esas leyes, esa constitución, un código civil, un código penal, por ejemplo, qué hacer con cómo tratar a las hechiceras, qué hacer con los adivinos, con los espiritistas, cómo tratar a los adúlteros, a los asesinos, a los ladrones, a los blasfemos, cómo eran las leyes de los esclavos, que había que soltarlos al 7º año, una serie de leyes civiles y penales, pero exclusivamente para el pueblo judío de aquel entonces. Los babilonios tenían sus leyes civiles y penales, y los egipcios, en fin. Se vivía bajo una teocracia, pero la ley que está vigente y estará vigente siempre es la ley moral. Esa nunca caduca. Por eso dice el Nuevo Testamento que los borrachos no heredarán el reino de Dios, ni los fornicarios, ni los inmorales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los hechiceros, idólatras, maldicientes, mentirosos, heredarán el reino de Dios, y todos estos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. A menos que acudan a Cristo,
arrepentidos y en busca de perdón. ¿O lo dice el Antiguo Testamento o es el Nuevo? Del Nuevo, de modo que la ley moral está vigente. De lo que Cristo nos libertó también es de las consecuencias espirituales de violar la ley moral de Dios, que es la maldición y la condenación. Eso sí, somos libres de la ley, de haber violado la ley. ¿Quién ha violado la ley de Dios? ¿Qué nos merecemos? ¿Y vamos a ir a condenación? ¿Por qué? Porque Cristo nos libertó. Gálatas 3, 10 y 13, por favor. Esa es la libertad de la ley. También dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas, fíjese bien que, todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, en el libro de la ley moral. Entonces, ¿quién puede decir, yo nunca he violado una ley moral de Dios? Nadie. Estábamos bajo, ¿qué? Maldición. Y sujetos a condenación. ¿Pero qué pasó con esa maldición? Dice, el 13, por favor. Cristo nos redimió, o sea, nos rescató, nos libertó de la maldición de la ley, de la maldición de haber violado la ley de Dios. Hecho por nosotros maldición. La maldición que merecíamos, Él la absorbió, la llevó en sí. Hechos por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Por Cristo somos libres de las consecuencias de haber violado la ley de Dios, pero eso no quiere decir que tenemos libertad para hacer todo lo que se nos venga en gana. Eso está condenado en la Biblia, después lo buscan en Judas 4, y eso le llama, luego lo buscan, no lo pongas, Paula, porque esto está muy largo, no se lleve más tiempo y vamos a tener Santa Cena, tenemos que terminar más o menos pronto. Eso la Biblia le llama tomar la gracia de Dios como libertinaje. Dice, hombres impíos que toman como libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y los que enseñan eso estoy seguro que lo viven. Y los que lo creen estoy seguro que lo viven. Pero un verdadero creyente no creo que lo crea. Y por supuesto no lo vive. Si lo vive no es creyente. De manera que el libertino no es libre, sino esclavo. ¿Creen ustedes que el vicioso es libre? Yo soy libre de tomar cuando yo quiera. Momento, tú eres esclavo. No digas que eres libre. ¿El adúltero es libre? ¿El fornicario es libre? ¿El adicto a videojuegos o revistas 3X, el rencoroso es libre? ¿El iracundo? ¿El ludópata? ¿Qué es el ludópata? El adicto a los juegos de apuesta, ¿verdad? Ahora hay vicios nuevos, hermanos. Hay centros de rehabilitación ya en algunos países, tal vez en México todavía no, pero en algunos países ya hay centros de rehabilitación para adictos al internet. Así como una especie de AA, tú sí habías oído, pero para adictos al internet. Hay muchos adictos, y eso es grave, hermanos, a la pornografía por internet. Estaba viendo un dato que realmente me partió el corazón. Ustedes saben que cada página que se consulta queda registrado por un sistema, ¿no?, mundial. Cada segundo hay 30,000 consultas en internet de páginas pornográficas. Ya hay más de 4 millones de portales con esa basura que se pueden consultar. 30,000 consultas cada segundo en el planeta. ¿Qué les parece? Y la gente se hace adicta. Es un dato escalofriante, alarmante. Esa gente está enviciada, está esclavizada, está atada. Existe ya la drogadicción virtual por internet. ¿Ya habían oído eso? Sí.
Hay una serie de videos, y de hecho están en fácil acceso en YouTube. Son una serie de frecuencias, unos sonidos a ciertas frecuencias que causan unas ciertas reacciones en el sistema nervioso. Por ejemplo, ustedes pueden poner LSD o ácido. Entonces salen unos sonidos que causan el efecto como si se hubieran comido un ácido. O sea, que los puede hacer alucinar, los puede hacer marearse, los puede hacer... Hay dos tipos de drogas, depresivas o nervantes. Y pueden causar ambos efectos, pero solo son sonidos que estimulan el sistema nervioso de esa manera. Tiene mucha razón nuestro hermano Irán. Tú puedes entrar a determinada página, eso sí es pagado, lo tienes que comprar, y dices, te pones tus audífonos y dices, yo quiero que me manden un sonido o una música o ciertas frecuencias o tonos o no sé, que me hagan sentir el efecto de la marihuana. Ya, la pagas y ahí te va tu marihuana. Empiezas a escuchar y a los 15 o 20 minutos ya estás bien moteado, ¿sí? O dices, yo quiero efecto de la cocaína, y ahí te mandan tu efecto de la cocaína, o de la droga que quieras. No, la pagas. En YouTube sí hay como 3 o 4 samplers, son como ¿Sí? sí. Bueno, no sabía, yo pensé que era todo pagado. O dices, quiero unas frecuencias que me hagan sentir impulsos eróticos. Sí. También. Uy, de eso podemos hablar horas. O sea, gente adicta ya hay drogadicción virtual, ya hay todo virtual por internet. ¿Les parece? Adicción a los videojuegos. Escuchaba testimonios de muchachos. No, pues yo empecé con los videojuegos 15 minutos al día, me fue gustando, después 2 horas, después 4 horas, después me envicié tanto que me pasaba 16 horas, descuidé los estudios, me salí de la escuela. Y lo peor de todo eso es que esos videojuegos tienen contenidos satánicos, malignos, sangrientos, de violencia. Esos casos lamentables que hemos visto de muchachos que entran a las escuelas y matan a 20 entre niños y adultos, eran adictos a juegos de video y todos de violencia. Un niño era adicto a juegos de violencia y ¿saben qué hizo? Después de ver de jugar un juego, si se le puede jugar y se le puede llamar juego, cogió a su hermanita y la aventó por la ventana. Sí, como que se le metió un espíritu de violencia. Entonces, yo me pasaba, dicen los muchachos, das un testimonio, yo me pasaba hasta 16 horas al día y no podía soltarlo. Es más, yo me ponía mi hamburguesa aquí junto a la computadora porque no me quería ni siquiera levantar a comer. Se envician. Se reportó un caso de un muchacho coreano que estuvo 50 horas sentado en los videojuegos y después de 50 horas, ¿saben qué le pasó? Se cayó muerto. ¿Sí habías oído? Se cayó muerto. Es obvio. Cuando llega la ambulancia, ya estaba muerto. Después de pasarse 50 horas. Hermanos, y vi testimonios de muchachos que eran adictos a los videojuegos, que no podían hacer nada, se volvieron rebeldes, se volvieron groseros, cambió muchísimo su conducta para mal, se volvieron agresivos, su rendimiento escolar se vino para abajo o de plano abandonaron la escuela. Los papás estaban preocupadísimos y no había nada con qué libertarlos. Y esos muchachos que salen dando su testimonio, dicen, no fue sino hasta que alguien me predicó de Jesucristo y creí en Él como Salvador y ahora soy libre. Y salen diciendo en ese video que yo vi, muchachos, si tú eres adicto a los videojuegos, necesitas a un libertador que es Jesucristo. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo está trabajando el diablo para atar a la gente? Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, libres de las ataduras de maldad. El Señor le llama
no lo busquen, pero apunten en Isaías 58:6, le llama ligaduras de impiedad. 58:6. Isaías 58:6. Él quiere que nuestras ligaduras de impiedad sean rotas, sean deshechas. 58:6. Otra libertad que nos da Dios por medio de Cristo es la libertad. De verdad, esa libertad de la esclavitud del pecado es real, hermanos. Por eso la palabra dice, porque el pecado no se enseñoreará ya de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia de Dios, que es la que nos liberta. Amén, hermanos. Bien. Bueno, ¿qué otra clase de libertad obtenemos por medio de Cristo? Nos da Dios por medio de Cristo. En esta tampoco nos vamos a extender, porque ya la vimos antes con amplitud y hasta nos tomó varias semanas analizar el tema. Pero recordemos que nuestro Mesías, Salvador Jesucristo, dice que Él vendría a vendar, a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Verdad que ya lo leímos? Isaías 61:1. Ahora vamos a leer el 3, por favor, Isaías 61:3. Bueno, el 2 dice, no lo pongas, pero dice, a consolar a todos los enlutados. Bueno, si quieres pon del 1 al 3 de una vez, por favor. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Otra vez hablando Cristo proféticamente unos 700 años antes de su nacimiento. Porque me dijo Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Entonces, ¿viene a qué? A vendar a los quebrantados de corazón, a los abatidos. ¿Verdad que todos hemos sufrido heridas en el corazón? Yo sí, ¿tú no? Levante la mano el que no. Ninguna mano se levantó. Todos hemos sufrido heridas del alma. Pero tenemos un sanador, gloria a Dios. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice aleluya? Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Vamos a continuar con el 2, a ver qué dice. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza de Dios, eso ya será el día del juicio. El Dios nuestro, a consolar a algunos enlutados. ¿Así dice? Todos es todos. ¿Estás excluido tú? ¿Estoy excluido yo? Condición, requisito indispensable, estar en Cristo. Ser su discípulo, tener su espíritu dentro de nosotros. A todos los enlutados, al menos que el luto sea muy grande, porque entonces ahí ya no se puede hacer nada. ¿Así dice? No. Todos es todos. Y el 3, por favor. A ordenar que a los afligidos de Sión, Sión es su pueblo, ¿verdad? Se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Por eso dice, has cambiado mi lamento en baile, y me ceñiste de alegría, me vestiste de alegría. Ay, hermanos, pues esto está disponible para ti y para mí. No vamos a extendernos en el tema porque les repito que ya nos llevó varias semanas verlo. Sin embargo, es algo que ya lo dije antes, pero por si ya se les olvidó, porque, ay, cómo se olvida lo que se oye en las predicaciones, Al otro día se te olvidó casi todo. Por eso les recomiendo que se lleven las grabaciones que mi esposa gentilmente graba para que estén a disposición de ustedes. Y la hermana Ana Lidia está grabando también, mi esposa pues los reproduce. Quiero hacer énfasis en esto. Todos hemos tenido sufrimientos y heridas del alma de diferentes tipos, grados y cantidades, pero repito, jamás permitas que tus sufrimientos del pasado se conviertan en sufrimientos de tu presente. No traigas tus sufrimientos del pasado al presente.
No permitas que tu pasado doloroso se convierta en un presente doloroso. No permitas que tus sufrimientos experimentados en alguna etapa de tu vida arruinen el resto de tu existencia. Ahora sí que dales borrón y cuenta nueva, hermanos. Las heridas del alma no sanadas pueden manifestarse de diferente manera en una persona, con vicios, agresividad, depresión, miedos injustificados, fobias, tristeza crónica, angustias. ¿Cuál es la diferencia entre miedo y angustia? ¿La conocen? Bueno, el miedo sí se puede controlar o se va cuando pasa el motivo. El miedo es algo justificado. Está temblando y te da miedo de qué, de que se te caiga el edificio encima. Es un miedo, está bien. Y la angustia, tengo temor. ¿A qué? No sé, pero tengo temor. Eso es angustia. Un miedo a algo que no identificas. Hay ahí una herida del alma que no está sanada, hermanos. Entonces, angustias, depresión, rencores, amargura, inseguridad, timidez, infelicidad, sentimientos de inferioridad, fatiga crónica, desconfianza de todo el mundo, paranoia, sensación de rechazo, problemas para relacionarte con la sociedad, aislamiento, rechazo u odio a la sociedad, neurosis, obsesiones, compulsiones, sentimientos de culpabilidad, locura, hasta la esquizofrenia. A veces hasta la esquizofrenia tiene un componente genético, pero también tiene un componente muy importante, ambiental, vivencial. Tendencias suicidas o hasta él mismo suicidio por heridas que no han sido sanadas. Estas heridas que siguen abiertas, que siguen dolorosas, con mucha frecuencia conduce a las personas a fracasos matrimoniales, familiares, académicos, laborales, económicos. Se traduce también en enfermedades ¿qué? Orgánicas, que se conocen como psicosomáticas, exactamente. Así que todos hemos sido heridos en el alma, estamos cargados o podemos estar cargados de esos recuerdos dolorosos, de esas heridas, pero Cristo dice, vengan a mí todos, Mateo 11:28, vengan a mí todos, a ver, repitan conmigo, todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. ¿Estás excluido tú? ¿Verdad que la palabra todos es muy clara? Y él dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. No dice, vayan con el Dalai Lama, así dice, ¿no? Ay, hermanos, vino el Dalai Lama a decir sus porquerías y llenó la arena Ciudad de México. Fíjense, no puedo hacer nada ni por él. Llenó la arena Ciudad de México, que tiene más del doble de capacidad que el Auditorio Nacional. Tiene como 22,000. Ustedes ven fotos por dentro y vean que es un estadio. Sí, está muy grande. Es un estadio prácticamente. Lo llenó. Parecía puras babosadas que no sirvieron de nada. Pero estaban buscando algo para su alma que no obtuvieron. No dice recurran al budismo zen, a la meditación trascendental o a otras doctrinas orientales, recurran a la hipnosis, a las limpias. Hermano, déjame decirte algo, si ya estabas mal, vas a quedar peor. ¿Verdad, hermanos? Tu único y verdadero libertador es Jesucristo. Pero ahora quiero que veamos otra libertad, la cual es de suma importancia. De trascendencia eterna, que solamente podemos obtener por medio de Cristo. ¿De qué libertad se trata? De esta, hermanos. ¿De qué nos sirve en este mundo pasajero, en esta vida terrenal tan efímera, tener libertad para movernos por donde lo deseemos, estar en espacios abiertos, disfrutar de lugares hermosos, disfrutar de paisajes, de bella naturaleza, respirar aire fresco, repito, con toda libertad, si después de nuestra muerte física nos vamos a pasar la eternidad en un lugar
en donde no se conoce la libertad. Un lugar que la Biblia llama prisiones eternas y prisiones de oscuridad. ¿A qué lugar me refiero? Al infierno. Judas 6, por favor. Judas versículo 6. Recordemos que es un solo capítulo. Dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad. ¿En qué? Prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿A qué ángeles se refiere? Ángeles caídos, a demonios. Pero ¿quiénes van a acompañar o están acompañando a los ángeles? Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, también humanos. ¿Cómo se llama? Prisiones eternas. ¿Eso es libertad? Segunda de Pedro, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Era 2:4. Prisiones de oscuridad. Isaías 24:22, por favor. Aquí habla del infierno, dice, y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra, y en prisiones quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Son unas prisiones espantosas. ¿Ustedes creen de verdad que hay gente que ha visitado el infierno, que Dios le ha permitido y que ha regresado? Y son unas celdas estrechísimas, incómodas, es el lugar más espantoso que uno se puede imaginar, sumamente incómodo. Esa no es libertad. Además, no solamente son prisiones, sino que son eternas, y no son prisiones comunes, como las de la tierra, donde sí, pues la pasas mal, y en fin, tienes incomodidades, la comida no es buena, pero bueno, al fin, no tiene los tormentos que se tienen en el infierno. Son las prisiones más terroríficas que te puedas imaginar, un lugar espantoso de tinieblas densas, horribles, densísimas, terroríficas, tenebrosas, un lugar de lloro y crujir de dientes, en donde el humo de los tormentos de los condenados sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche, en donde se experimenta una sensación de claustrofobia horrible, de asfixia, miedo y terror extremos continuos, un ambiente cargado sumamente es un ambiente sumamente maligno, maléfico, cargado de maldad, de tormentos horribles infligidos por los demonios, que son crudelísimos y odian terriblemente a los humanos. Se siente una sed desesperante, horrible, desgarradora, insaciable, que nunca termina, con los hedores más insoportables que se puedan imaginar, acompañado de lloro y crujir de dientes. Se han escuchado unos lamentos, imagínense millones y millones de personas emitiendo gritos desgarradores, horribles, demasiado fuertes, y por si fuera poco las maldiciones y gritos que lanzan los demonios, y además por si fuera poco, agregarle el tormento del fuego. Se calcula, y nos lo dijo el hermano Israel cuando nos ilustró sobre el infierno, por eso no me extiendo, que el centro de la Tierra tiene una temperatura de 12,000 grados centígrados. ¿A cuánto hierve el agua? A 100. Mete la punta del dedo en agua hirviendo y ¿qué sientes? Te duele hasta el alma. No van a ser 100, son 12,000. Pero además, recuerden que el alma conserva los sentidos. Una vez que yo experimenté un viaje astral a los 20 años, ya ven, están exaltados los sentidos. Cuando yo hice un viaje astral, no era cristiano, a los 20 años, vi lo que estaba pasando en ese lugar a esa hora y oí, y después me enteré que efectivamente pasó. Mi alma fue la que se desprendió, pero conservó sus sentidos. Y recordemos que habrá una resurrección de condenación, donde los cuerpos resucitarán, se unirán con las almas y estarán en el cielo, en los goces eternos, o en el
infierno disfrutando, sufriendo, gracias, sufriendo en cuerpo y alma esos tormentos. ¿Se imaginan, hermanos? Mateo 10, 28. Hay quien dice, ay no, pero el alma, ¿cómo va? El alma, pues, ¿qué? No tiene ni sentidos. ¿Cómo de que no tiene, hermanos? Además, ¿qué dice Jesucristo en Mateo 10, 28? Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. No temas a los humanos, hermano. Temed más bien a los que pueden destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esas personas, además de esos tormentos físicos, experimentarán su culpabilidad, su vergüenza por las falsas cometidas, las tendrán siempre en la mente. Todo esto tiene base bíblica, pero no vamos a citar. Tener las mismas bajas pasiones, frustraciones, odios que tuvieron en vida, deseos insatisfechos, concupiscencias, se estarán lamentando por haber preferido el pecado que a Cristo, eternamente lamentándose. Se estarán lamentando por haber rechazado la salvación gratuita que Jesucristo les ofrecía y haber preferido a su religión, que no les sirvió para nada, sino solamente para mandarlos a condenación, por haberse asido a sus ídolos en lugar de a Cristo. ¿Y a dónde te mandan los ídolos? Directito al infierno, hermano. Me imagino que se la pasará maldiciendo eternamente a sus líderes religiosos porque los engañaron. ¿No creen? ¿Quién desea ese futuro eterno del infierno? Nadie. ¿Quién se lo merece? Yo me lo merezco. Todos nos lo merecemos. Hermanos, yo preferiría pasar esta vida terrenal en el peor de los campos en concentración nazi, ¿de verdad? O en las mazmorras de la Inquisición y ser sometido a las torturas más espantosas, pero la eternidad en el cielo, que pasar esta vida en un palacio a todo lujo y la eternidad en el infierno. Si te dieran a escoger, ¿qué escogerías? ¿Verdad? Hermanos, hagamos lo que la Biblia dice. La Biblia dice, meditad bien vuestros caminos. Porque estoy seguro que en el infierno hay y habrá mucha gente que creía que iba directito al cielo, pero no estaba viviendo la vida que corresponde a un verdadero cristiano. Eso se tiene que decir, hermano. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Estoy inventando, lo dice la Biblia. Después lo buscan en 2 Corintios 13:5, para que vean que no estoy inventando nada. No quiero que nadie se lleve una sorpresa. Ay, si yo creía que iba a ir al cielo, ¿por qué estoy aquí en esta llama atormentado? Pues por pecador. Nada más. La Biblia dice que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Meditad bien vuestros caminos, hermanos. No quiero que ninguno nos llevemos una desagradable sorpresa, nadie de los que están escuchando este mensaje. Y si hay que corregir algo, demos gracias a Dios porque estamos a tiempo de corregirlo todavía. Bueno, ese castigo, el infierno, es la justa retribución de Dios a nosotros por nuestros pecados, por habernos rebelado contra un ser infinito, la autoridad suprema del Creador y Rey del universo. Así se manifiesta la ira justa de Dios contra el pecado y el pecador. Romanos 2, 5 y 6, por favor. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La ira de Dios se va a manifestar en el pecador no irredento, no arrepentido. ¿Cómo? Con la condenación eterna y bien merecida. Dios no es injusto para permitir que la gente se vaya al infierno. Nosotros no queremos ese futuro por los siglos de los siglos, pero ya que estamos hablando de libertad, si la ira de Dios nos manda condenación, necesitamos a alguien que nos liberte de esa ira. ¿Quién es?
¿Buda? ¿La guadalupana? ¿El Papa? ¿No, verdad? San Judas. ¿No? ¿El cura? ¿El pastor? No, Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente Cristo. El que te libra de la ira de Dios no es ningún líder religioso, ninguna religión, ningún ser humano muerto, ningún hombre o mujer, ningún ritual, ni siquiera tú mismo con tus propias obras. Solo una persona divina que se llama Jesucristo. Él es el único que nos puede libertar de la ira justa de Dios que nos manda al infierno. Romanos 5:1, por favor. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Cristo Dios retira su ira de nosotros. Y después el 8 y 9, por favor, de ahí mismo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira y por lo tanto de las consecuencias de la ira, que es el infierno. Primera a los Tesalonicenses 1:10, por favor. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Estamos hablando de libertad. ¿Qué clase de libertad es esta, hermanos? ¿Es valiosa o no es valiosa? ¿Cuánto vale? Infinitamente. Libertad de la condenación, ¿les parece poca cosa? Por eso dice Jesucristo, no lo busquen, ya lo voy a citar. Dice Juan 5:24, bueno, si quieres verlo poniendo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1, búsquenlo, después ya no lo pongan. ¿Se dan cuenta, hermanos, esa libertad tan hermosa? Hoy estamos hablando de libertad. Libertad de la esclavitud del pecado, libertad de las heridas del alma, pero libertad del infierno, ay, hermanos, ¿con qué le vamos a pagar a Dios? No hay precio. Es un regalo de valor infinito que muchas veces tal vez ni siquiera estamos valorando, aquilatando, ni agradeciendo adecuadamente, y no es suficiente un Señor gracias con los labios, ¿no? Y a cambio, en lugar de ese lugar terrorífico de tormento, vamos a ver qué otra libertad tenemos, ya casi para terminar. Hebreos 10:19, van a ver qué bonita libertad. Es Hebreos 10:19. Qué hermosa libertad. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿A quién le parece hermosa esa libertad? ¿Cuál es el lugar santísimo? La misma presencia de Dios ahora y por la eternidad en las moradas celestiales. ¿Hay contraste entre el cielo y el infierno? Es un contraste infinito. Apocalipsis 22:14, por favor. Bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Cuáles son las ropas? Las almas. ¿Con qué las podemos lavar? Solamente con la sangre de Cristo. Y estos son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante de él día y noche y le sirven y le lavan, no tendrán nunca más sed, en fin. No hay otra manera. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida eterna. Y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿A cuál ciudad se refiere? A la ciudad celestial, a la Jerusalén celestial. Ay, hermanos, esa libertad, ¿por medio de quién la obtenemos? De Cristo, la ciudad celestial, en donde el gozo y el placer son infinitos y eternos. Nada de sufrimientos, nos gozaremos con todos los sentidos. Las delicias de allá son indescriptibles, inenarrables, inimaginables.
No hay palabras para expresarlas. No existen palabras en el lenguaje humano para describir los goces que nos esperan en el cielo. Qué futuro tan contrastante el del infierno y el cielo, y solo es una persona el que hace la diferencia. Se llama Jesucristo. ¿Lo aceptas o lo rechazas? De eso depende tu futuro eterno, hermanos. Pero además dice que en esta vida nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia y estar continuamente en tu presencia. Es un privilegio que no todos tienen, hermanos. Después veremos, si Dios lo permite, otro tipo de libertad que hay en Cristo, que trataremos en otra ocasión, si el Señor todavía nos permite estar aquí, pero solamente voy a mencionar algunos. Libertad del engaño religioso. ¿Quién estuvo bajo engaño religioso alguna vez? Todos. O engaños doctrinales, por eso consultábamos brujos, limpias y un montón de cosas, ¿no? Usábamos amuletos. Libertad de la esclavitud opresiva de tus líderes religiosos que te mantienen oprimido con sus doctrinas humanas. Después veremos cuáles. Porque dice la Biblia, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Otra libertad de la potestad de las tinieblas. Fuimos libertados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Pero eso lo veremos otro día, creo que fue suficiente ya fueron suficientes bostezos, así que vamos a... Es pura falta de oxígeno. Yo creo que sí. Vamos a ponernos de pie y darles gracias a Dios. Señor, sabemos que nuestro país está a punto de celebrar un aniversario más de su libertad política, Señor, pero nosotros tenemos esa libertad más valiosa que nadie nos puede ofrecer. La libertad del alma que tú nos das por medio de Jesucristo. Nos has libertado de la esclavitud del pecado, nos has libertado de las heridas del alma, nos has libertado de esa condenación que realmente merecíamos y merecemos, Señor. Pero gracias por mandar a tu Hijo amado Jesucristo a morir para pagar por nuestros pecados, para que seamos libres de tu ira y a cambio de eso recibir tu aceptación, tu bendición. Gracias porque no vamos a pasar la eternidad en esas moradas infernales espantosas, sino en tus moradas, en donde hay gozo perpetuo, Señor. Pero te pedimos que nos capacites para examinar bien nuestros caminos, que verdaderamente estamos viviendo una vida que corresponde a un verdadero cristiano, a un verdadero hijo de Dios, y saber que verdaderamente estamos actuando como debe actuar un nacido de nuevo, Señor. Gracias te damos por esa libertad, no tenemos con qué pagarte, pero a cambio al menos queremos ofrecerte nuestra vida en obediencia, Señor. Gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.